El Señor les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes. Vamos a orar, hermanos. Amado Rey, en el nombre de Jesús, agradecemos por tus misericordias, agradecemos por tu bondad. Agradecemos, Señor, por tu paciencia para con nosotros. Señor, has sido bueno en sobremanera. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos, Señor, que pongas en cada uno de nosotros el deseo de recibir tu palabra con gozo, Señor. Que en estos momentos, amado Señor, cuando nos unimos en oración, todos en un mismo sentir, deseemos, amado Rey, que tu nombre sea exaltado, que nuestras almas sean alimentadas, que la iglesia sea edificada, Señor. Te rogamos, amado Rey, por la iglesia perseguida, Señor. Te pedimos, amado Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de los hermanos que están, Señor, padeciendo, Dios, en el mundo. Te pedimos por aquellos, Señor, que forman parte de la iglesia perseguida. Te pedimos para que sus vidas, amado Dios, sigan siendo dirigidas por tu palabra. Que nada ni nadie, Señor bendito, se interponga en un camino de santidad, de piedad, de perseverancia, Señor, el cual ellos recorran. Muchas son las aflicciones suyas, amado Señor, así que recuérdales, amado Señor, que su gozo solo está en ti, Señor. Su perseverancia y su amor solo es por ti, por la obra tuya, Señor. Te pedimos por nuestras iglesias hermanas y esta, Señor, por nuestro congreso que está próximo, Señor. Te rogamos, amado Señor, porque haya deseo de orar, de interceder, de generosidad. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Dios amado, trayendo, amado Dios, a cada uno de nosotros lo necesario, Señor, para poner manos a la obra conforme a los dones que tú has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Que el inconverso hoy sea convertido, que el cansado sea fortalecido, Señor. Aquel, Señor, que está cayendo en la pereza, Señor bendito, sea animado, Dios amado. Y que tu iglesia una, Señor, glorifique tu nombre, Señor, con sus actos. Te damos gracias, Padre, por los hombres que tú has usado para nuestra edificación. Te damos gracias, amado Señor, porque aunque nosotros somos negligentes, Señor, y nominales en nuestro cristianismo, tú pacientemente nos guardas, Señor, y nos ayudas. Damos a ti gloria, honra y alabanza, Señor. Y en tus manos hoy me pongo, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. Hermanos, estamos felices porque el Congreso está más cerca que nunca. Recuerden que los que han de servir tenemos reunión el miércoles a las 7. Esta es la última oportunidad que tienes si eres servidor para venir el miércoles a las 7, hermanos. Ya nos veremos en la oficina para reunirnos todos, que no tengamos que avisar de nuevo. Amén. Estamos estudiando todavía, gracias a Dios, hermanos, el Evangelio según el libro de los Hechos. Así que les ruego que abran sus Biblias en ese libro, en el capítulo 3, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Para entrar en contexto, hermanos, vamos a leer desde el versículo 14. Hechos capítulo 3, versículo 14. Y dice así la escritura, hermanos, la santa palabra de Dios. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese a un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Recordamos 1 de Juan capítulo 1, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Eso está diciendo el apóstol, hermanos. Dice el versículo 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hablando del cojo. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Cristo, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las simientes de la tierra. Amén. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Esta porción de la Escritura tiene más de lo que nos podemos imaginar. Espero que Dios hoy nos permita poder profundizar y ser edificados todos, hermanos, en nuestras mentes y mucho más en nuestro espíritu, hermanos. Hermanos, la grandeza de este sermón te indicaba el domingo pasado que te sirve a ti para predicar el evangelio afuera también. Es un buen modelo. Si tú quieres decir, ¿qué predico? ¿Cómo predico? ¿Qué comparto? Comienza con predicar el sermón de Pedro. Puedes usar desde el capítulo 2 en su sermón el día del Pentecostés hasta el capítulo 3 y todo lo que hemos estado viendo, hermanos. Contiene el evangelio. Recuerda que el evangelio trata de la vida, muerte, sepultura, resurrección y próxima venida del Señor, hermanos. Y la grandeza del sermón de Pedro es que se trataba completamente de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, predicamos de cualquier otra cosa que no sea de Jesús, no vamos a lograr absolutamente nada. Obviamente no logramos nada a menos de que el Espíritu Santo obre en las personas, porque aún podríamos predicar el evangelio, hermanos, podríamos predicar el mensaje correcto, y si el Espíritu Santo no obra, no sucede nada. El poder está en Él, y el poder está en el mensaje cuando el Espíritu Santo obra a través del mensaje. Eso para nosotros es un aliento, hermanos, porque sabemos que mientras prediquemos el mensaje del evangelio a los nuestros, por ejemplo, a nuestros hijos, sin importar que no veamos fruto, no desistamos, porque en el momento justo el Espíritu Santo obrará. Estando nosotros presentes o ausentes, en el momento de su muerte, en hospital, hermanos, en cualquier padecimiento, cualquier circunstancia, aún en bonanza, ese mensaje que les predicamos dará vida, hermanos. Así que continuemos. Y esta es la grandeza del mensaje de la iglesia, Jesús. Si algunos se preguntan por qué aquí siempre predicamos a Jesús, porque es la iglesia de Jesús, hermanos, y porque no hay otro nombre que a nosotros nos interese predicar. Y tenemos que hacerlo. Esta es la grandeza del mensaje de Pedro, hermanos. El enfoque del sermón de Pedro no estaba en Pedro, ni en algo que él hizo, sino todo era en Jesús. Por eso nosotros, hermanos, no abrazamos en ninguna manera aquellos mensajes que se tratan de nosotros. Usamos en ocasiones ejemplos por testimonio nuestro, pero no es nuestro testimonio el que vale la pena, sino el testimonio de Jesús en nuestra vida el que podemos platicar. Así que aquellas congregaciones que tenemos testimonios y testimonios y testimonios y testimonios, pues están en la visión del cojo, que él quería recibir una sanidad, pero no quería recibir la vida eterna. Y son iguales esas iglesias o esos grupos, hermanos religiosos, se enfocan únicamente en las cosas buenas terrenales que les suceden, y en eso está fundamentada su fe. Así que cuando falta bonanza, salud o algún tipo de milagro, su fe decae. Pero nuestra fe, hermanos, está fundamentada en Cristo Jesús, y Cristo Jesús nunca fallará. Y Él ya obtuvo la victoria a través de su muerte y resurrección.
Y a la luz de eso nosotros vivimos y es lo único que anunciamos, hermanos. Así que todos tus padecimientos, pecados, cargas, sentimientos de culpa, probablemente si algunos de nosotros se sienten que ya no van a avanzar más en el Señor, que han llegado al límite, que están cansados, a punto de tirar la toalla, recuerda a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Y el gozo vendrá, porque no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestro entusiasmo, no se trata de nuestras actividades, sino se trata de aquel que nos compró en la cruz del Calvario. Y en Él hay victoria, mis amados hermanos. Desde ese punto de vista hoy tomemos la palabra del Señor, hermanos. Una de las cosas que Pedro marca aquí a manera de resumen, él dijo, hermanos, acerca de Jesús en este sermón, atrajo la atención de todos los judíos. Porque él, hermanos, dijo que Jesús era siervo. Recordaba el domingo pasado que en inglés, en la traducción en inglés dice siervo en lugar de hijo. De hecho, si vamos a los escritos originales, vamos a encontrar siervo en lugar de hijo en este pasaje, hermanos. Y lo que está haciendo Pedro, usado por el Espíritu Santo, es que los judíos sean convencidos en su mente de que en realidad aquel hombre que fue negado por ellos y entregado por ellos y asesinado por ellos, en el contexto de que fueron culpables, hermanos, era en realidad el siervo perfecto de Dios. Y ellos entendían que si era el siervo perfecto de Dios, era el Mesías. Y ellos entendían que si era el siervo de Dios, el Mesías, era el profeta también anunciado. Es decir, que ellos habían crucificado verdaderamente al enviado de Dios. El concepto de siervo del Señor, hermanos, es muy bien conocido por ellos, por textos que aparecen en Isaías 53, Isaías 52, Salmo 22, que hoy el hermano Tony me recordaba en la mañana. Ellos sabían. Y es como si Pedro hubiese estado abriendo, hermanos, el mensaje, como si fuera un fruto en donde él iba abriendo, quitando la cáscara y mostrando el fruto. Y los judíos iban entendiendo en sus mentes, porque más adelante leemos que había ignorancia en ellos. Entonces Pedro está tratando de formular su mensaje de tal manera que los judíos digan: hemos asesinado al Hijo de Dios. Eso es lo que provocó el verdadero arrepentimiento. Eso es lo que provoca el verdadero arrepentimiento en nosotros. Y bien dice Pedro: a quien vosotros entregasteis y negasteis. Hermanos, Pedro con denuedo y con mucho entusiasmo pone la culpabilidad de la muerte de Jesús plenamente en donde debía estar. Yo he enseñado antes, Romanos 8:32, dice que quien ha matado a Cristo en la cruz realmente es el Padre. Tenemos cuidado en decir esto, hermanos. No quiere decir que Dios, el Padre, sea un asesino, sino que Él da vida y quita vida. Pero quien realmente preparó esto y puso al Señor en ese lugar es el Padre. Pero Pedro lo que está haciendo, hermanos, es no por esta verdad, en la soberanía de Dios, en este plan perfecto, quitar la culpabilidad del hombre. Cuidado, hermanos, porque hay doctrinas bien intencionadas, aún disfrazadas en las doctrinas de la gracia o el mensaje de la teología del pacto, que es lo que profesa la iglesia reformada, que enseñan esto: Dios es tan soberano que tú no tuviste nada que ver con la muerte de Jesús. No, hermanos, Dios es soberano absolutamente, pero el hombre es absolutamente culpable. Y esto es lo que Pedro está enseñando, hermanos. Pedro está enseñando con mucho entusiasmo y con mucho valor que la culpa de la muerte de Jesús plenamente era de los hombres. Él dice: Pilato, el gobernador romano, estuvo resuelto en ponerlo en libertad, pero la alborotada multitud judía insistió en la crucifixión de Jesús. ¿Recuerdas esa imagen en alguna película que invirtieron buenos centavos para tratar de dramatizar la obra? Cómo la gente tiene cara de desesperanza gritando que crucifiquen a Jesús y suelten a un ladrón. Y Pedro está recordándoles eso. Obviamente esto, hermanos, no significa que solamente el pueblo judío de aquel día era responsable de la muerte de Jesús. También los romanos son responsables. También los gentiles, que cuando escuches gentiles es todos aquellos que no eran judíos. Todos eran responsables, pero también la Escritura dice que tú y yo somos responsables.
Y ruego a Dios que el mismo motivo por el cual los judíos fueron al arrepentimiento genuino, sea el mismo motivo que a ti y a mí nos lleve al arrepentimiento, sea para salvación de los que no son salvos aquí entre nosotros, o sea para perseverancia y dar vuelta y comenzar de nuevo a dar gloria a Dios en todo, hermanos. Tú y yo somos culpables de la muerte de Jesús, el Señor y Salvador. Hermanos, Dios se aseguró de que ambos, tanto judíos como no judíos, compartieran la culpabilidad de la muerte de Jesús. Dios se asegura en su escritura no únicamente de culpar al pueblo de Israel, sino también culparnos a nosotros. Culparnos a nosotros, hermanos. De hecho, nos damos cuenta que todas las circunstancias que están manifestadas en la escritura en cuanto al testimonio están relacionadas con la maldad del hombre. Y todo anota algo, hermanos. Aunque esto era algo conocido y preparado por Dios, fue nuestro pecado lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Si quieres saber quién puso ahí al Señor Jesús, voltea a ver a un lado tuyo o vete en un espejo. Si quieres saber quién puso a Jesús en la cruz, tú eres culpable y yo también. Hermanos, podríamos voltear a un lado y decirle al que está a un lado, eres culpable de la muerte de Jesús. Mira, inténtalo para que veas lo que se siente. Eres culpable de la muerte de Jesús. Eres culpable de la muerte de Jesús. Esa manera en cómo te sientes señalado y tratas de esconder la cabeza, es la manera en cómo el mensaje del Evangelio golpea a las personas, hermanos. Pero es el mensaje correcto. Obviamente, hermanos, Pedro no tenía miedo a confrontar el pecado de ellos. Y los predicadores no debemos tener miedo a confrontar el pecado, hermanos. Y debemos mostrar valentía al hablar. Lo primero que tú te vas a enfrentar al predicar públicamente, hermano amado, los que tienen ya el deseo de estar viendo las predicaciones en la calle quieren hacerlo. Lo primero es que tienes que ser valiente para predicar la verdad y decirles, ustedes son pecadores y ustedes van directo al infierno, ustedes son culpables de la muerte del Señor Jesús. Un comentarista de apellido Morgan, hermanos, dice que el milagro de la predicación de Pedro era mucho más maravilloso que el milagro de la sanación del hombre que se acostaba en la puerta de la hermosa. Y ¿sabes qué? Tú y yo, iglesia, tenemos que decir amén a eso. El mensaje de la predicación no es tan bien recibido como el mensaje y el milagro de un cojo. De hecho, vemos la multitud de las iglesias hoy en día, hermanos, y se vuelven locos por los milagros. Estamos viendo que hay un hombre que se hizo popular por una alabanza, que es muy bonita, hermanos, tienen contenido también en las escrituras. Y ahorita está padeciendo un cáncer terminal y todas las iglesias, tan bonito, porque llega a tocar tu corazón carnalmente hablando. Todos están enfocados en el milagro, en el milagro, en el milagro. Y tuvieron un evento de 2 o 3 horas en beneficio a él. Pero no se menciona más 2 o 3 ocasiones el nombre de Cristo. Y la salvación es suficiente. Cuando el mismo Señor le dice al apóstol Pablo, te baste mi gracia. Te baste mi gracia. Y el apóstol Pablo aún agradece que ese aguijón en su carne, sea lo que sea el aguijón en su carne, le es de provecho a él, porque en la debilidad del poder de Dios se perfecciona. Entonces, este comentario es muy apropiado, hermanos. El sermón de Pedro, hermanos, es mucho más milagroso que aquel milagro de la sanación de un hombre que se acostaba en la puerta de aquel templo, la puerta llamada la Hermosa, hermanos. Pero podemos ver un contraste aquí tremendo también, en los ojos de Dios, hermanos. Jesús es el siervo exaltado, prometido siglos antes en las escrituras hebreas, y es el siervo exaltado que fue coronado en majestad como hombre, siendo Dios, en una cruz. En los ojos del hombre, hermanos, el Señor Jesús solo era digno de ser torturado y crucificado en ese entonces. Y en los ojos del hombre, aún la iglesia,
el Señor solamente es digno de darle unos pocos minutos de nuestro tiempo. Hermanos, esto tiene mucho que ver con nosotros hoy en día en cuanto a esa tortura y esa crucifixión y el negar al Señor y el escupirle y el traicionarlo y el asesinarlo. Eso no lo volveremos a hacer. De hecho, teológicamente hablando, es muy malo decir, cuando tú pecas crucificas a Jesús. Cuando tú pecas le escupes y le das un látigo. No, eso ya pasó una vez, hermanos, y no sucederá. Pero en cierta forma, hermanos, cuando nosotros no obedecemos al Señor, cuando nosotros somos faltos de amor, faltos de perdón, faltos de misericordia, faltos de generosidad, faltos de una vida práctica cristiana, nosotros estamos ignorando al Señor Jesucristo. Cuando nosotros damos más tiempo a cualquier otra cosa que existe en nuestra vida que nos dé un placer o un beneficio, más que al Señor. Aquí encontramos una palabra también, hermanos, santo. Y cuando Pedro está hablando aquí, hermanos, por la pluma de Lucas, Pedro está exaltando a Jesús como Dios. Pedro va avanzando poco a poco. Primero dice que lo han negado, que Él es el siervo de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el profeta. Pero ahora lo exalta como Dios porque solo hay un santo, un bueno y justo. ¿Recuerdas cuando el Señor reprende a un hombre y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo Dios es bueno. Es decir, el Señor estaba diciéndole, ¿me estás reconociendo acaso como Dios? Y es lo que está haciendo Pedro, hermanos. El término santo se usa más de 40 veces en el Antiguo Testamento como un título alto y glorioso solo para Yahvé. Solo para Yahweh, el Dios del pacto de Israel. Y este término santo, hermanos, Pedro lo está usando para Jesús. Y inmediatamente cuando dice que este santo que es Jesús, que es el Mesías, que es el profeta, que es el Salvador, de inmediato saca una espada, ya no para cortar la oreja, sino para penetrarle en el corazón. Y les dice, a este pidieron a muerte en cambio de un homicida. Y es una de las ironías más grandes de ese entonces y de hoy en día, hermanos, que mientras la multitud rechaza a Jesús, abrazan a un criminal, asesino llamado Barrabás. Mientras la multitud abraza, hermanos, a un asesino, reprende a Jesús. De la misma manera hoy en día, hermanos, mientras nosotros abrazamos lo temporal, lo perecedero, aunque no sea pecado, porque te fijas, el soltar a un asesino y darle el perdón es un acto de misericordia también. Algunos podrían decir, oye, qué gente tan buena, perdonaron a un asesino, es a lo que nos llama Dios, aún a perdonar al asesino de un hijo. Pero no es el contexto por lo que lo estaban haciendo. En realidad estaban reprendiendo al Salvador y pidiendo a un ladrón homicida, hermanos, a un sedicioso, que hemos dicho antes que es probable que la cruz que estaba en medio era para él, o sea, era el líder de ese grupo sedicioso. Y cambiaron al santo, pidieron a un homicida, hermanos. Y Pedro valientemente confronta a su audiencia. Probablemente nosotros no llegamos a asimilar, pero imagínate un grupo religioso que se dice ser el cuerpo de Dios en la tierra, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, y de pronto un hombre que parece que ha traicionado a la fe judía les dice, ustedes son los culpables, ustedes pidieron a un homicida para entregar al Mesías. Eso puede hablar mucho a nuestra vida también, hermanos. Y Pedro no tiene temor a hablar eso, aunque está en Jerusalén, insisto. Ahí han crucificado al Señor, ahí matan a los profetas desde siempre. Y ahí es donde Pedro está osadamente predicando la verdad, culpables por la muerte de Jesús, como tú y como yo. Hermanos, cuando Pedro habla del pecado, usa la palabra vosotros varias veces. Está haciéndolo. Y está hablando acerca de entregar y de negar, hermanos. Esto es increíble, dice en una porción, desde el Hechos 2:23
Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, es decir, los culpa. Habla de la soberanía en cuanto al conocimiento y preparación de esta obra, pero a la vez los culpa a ellos. Dice, ustedes entregaron y negaron. Después dice, ustedes negaron al santo y justo. Después, aunque no incluye la palabra vosotros, dice, pidieron ustedes que se les diera un homicida. Y después dice, mataron al autor de la vida. Mataron al autor de la vida. Esto es increíble para nuestro estudio de la divinidad del Hijo, ¿no? Que vemos el miércoles. ¿Quién es el único que da vida? ¿Acaso ellos mataron a Dios, hermanos? ¿Quién podría atreverse a contestar la pregunta? ¿Dios murió en la cruz? No. Jesús, Dios no puede morir, hermanos. Dios no murió en la cruz. Dios no muere, es eterno. De hecho, recuerda un comentario de un pastor que decía, en la crucifixión el cuerpo físico de Jesús muere y el espíritu está preparando el funeral. Y está viendo todo. El espíritu, el cuerpo está ahí inerte, muerto, su corazón dejó de latir. Pero este Jesús, según la Escritura, es el dador de vida, por el cual y en el cual existen y fueron creadas todas las cosas. Imagínate decirle al pueblo de Dios, ustedes han matado al autor de la vida. Hermanos, cuando ellos empiezan a escuchar el mensaje, ¿qué crees que sucede en sus mentes? Comienzan a venir pensamientos que estaban rellenando esos espacios en blanco por su ignorancia. Y empezaron cada uno a decir, es cierto. Y es muy probable que estos mismos hombres, por el contexto de este pasaje, es que estaban el día cuando Barrabás y Jesús estaban enfrente a ellos con Pilato. Y que ellos mismos estaban diciendo, suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y son esos mismos hombres a los cuales Pedro le está predicando el evangelio para otorgarles el perdón, hermanos. Es asombroso. Nosotros no podemos perdonar a alguien que no nos saluda, a alguien que nos roba, a alguien que hizo algún mal. Pero el Señor perdona aún a los asesinos de su Hijo. Hermanos, vemos en el versículo 16 de nuestro estudio, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, Pedro les está predicando también que era en el nombre de Jesús que este hombre había sido sanado. Esto significa que Pedro dijo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Significa que Pedro consistentemente hizo esto con autoridad en el nombre de Jesús. Que declaró, hermanos, la palabra y este hombre fue sanado. Y esto tiene una enseñanza preciosa también. ¿Cómo es posible que por las palabras de Pedro un pueblo sea perdonado y salvado? Y vamos a ver en los versículos siguientes, hermanos, que acabamos de leer, cómo esto toma forma. En el nombre de Jesús está diciendo que este hombre fue sanado, pero también él trata de decir, y en el nombre de Jesús yo voy a hablar como hablaron los profetas, como Dios habló a través de ellos, para que creyeran en el testimonio. Este mismo hombre fue sanado por el nombre de Jesús cuando yo le dije, levántate y anda. Todos ustedes van a ser también salvados y convertidos por la palabra que yo les dé en nombre de Jesús. Pedro, obviamente, hermanos, ni siquiera está tomando un solo crédito por la fe que fue ejercida en la sanación, por la fe que se le dio al hombre para que fuera sanado, hermanos. Ahora, ¿por qué usan el nombre de Jesús? En el pensamiento de ese entonces, hermanos, para los judíos sobre todo, un nombre no solo identifica o distingue a la persona, sino que expresa la naturaleza de su ser. ¿Te das cuenta que cuando buscamos nombres bíblicos para nuestros hijos, si alguien está dormido a tu lado, voltea, revisa, despiértalo y dile, no te duermas, el Señor te está hablando, es en el nombre de Jesús. Hermanos, este nombre no solo está expresando
el nombre como tal, sino este nombre expresa la naturaleza del ser de la persona que porta el nombre. Así que el poder de la persona es presente y disponible en el nombre de la persona. Cuando Pedro está diciendo en el nombre de Jesús, no solo dice en el nombre de aquel Jesús, sino dice en el nombre de Jesús, este Jesús que porta todo poder. Si te fijas, va en partes. Primeramente habla que Él era el profeta, Él era el siervo de Dios, Él era el Mesías, Él es Dios, y en el nombre de Dios ese hombre fue sanado por fe en su nombre. Hermanos, cuando el pueblo de Dios, tú y yo, realmente hacemos un bien en este mundo, cuando realmente hacemos un bien, todos nosotros, todo el pueblo de Dios lo hacen solo por la fe en su nombre. Es decir, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros llevamos comida afuera, llevamos el evangelio, cuando oramos por las personas, cuando detenemos el coche y nos bajamos a predicarle a alguien, cuando damos tratados, cuando realmente es una buena intención, es solo por la fe en Jesús. Porque sabemos que nada de lo que hagamos será en vano. Nada, hermanos. Algunos no creerán esto y por eso sus vidas no reflejarán fe. Por la fe en Jesús el hombre es sano, por la fe en Jesús el hombre es salvo, por la fe en Jesús hacemos obras, solo por la fe en Jesús, hermanos. Porque creemos que cada acto de misericordia, cada acto de amor, cada predicación que demos, cada oración que roguemos al Señor, no será en vano, será contestado. Porque es el poder de Jesús, no solo en un nombre que se llama Jesús, sino en el poder que ese nombre está explicando. La tentación, hermano, siempre, y ojo para ti, la tentación siempre es hacer cosas confiando en algo o en alguien más. La tentación es siempre hacer cosas para que nos digan, para que me vean, para que no piensen algo de mí. Eso hace una carga en nuestros lomos. Y hacemos todo de mala gana. La tentación es confiar en tus intenciones. La tentación es confiar en tus talentos y regalos. La tentación es confiar en tus recursos materiales. La tentación es confiar en tu reputación, en tu éxito, en tus estudios. La tentación es confiar en tu trabajo, en tu fuerza, en tu inteligencia, hermanos. En lugar de eso debemos siempre y únicamente confiar en y hacer las cosas buenas por la fe solamente en Cristo Jesús. Es el que es débil y no tiene la fuerza para emprender algún trabajo que se necesita de fuerza, espiritualmente hablando. Confío que el Señor me va a dar. Aquel que no habla y que le cuesta trabajo desarrollarse, que siempre puede decir, es que siempre he sido introvertido. En tu carne, en el Señor serás el más extrovertido que pueda haber. Es que tartamudeo, es que soy muy joven, es que maldigo mucho, mi boca no puede ser usada. En la carne, en el Señor serás usado para su gloria por la fe. Si no lo experimentas, jamás verás esos pequeños destellos de gloria en tu vida. No habrá un avance porque falta fe, mi amado hermano. No habrá un avance porque falta fe. En el versículo 17-18 y entrando en el mensaje de hoy, hermanos, Pedro está explicando los sufrimientos del Señor y les dice: más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Es una belleza poder ir predicando este mensaje de manera expositiva, hermanos. Si tú vas poniendo letras para poder entender el orden o la secuencia del mensaje, vas a encontrar que hay una A, B, C, D, E. Todo va en perfecto orden. Todo va en perfecto orden. Pedro trae un poco de aliento. Pedro les dice: ustedes no sabían. Ustedes en realidad no entendieron, no lo conocieron. Y esta palabra te dice a ti y a mí también lo mismo. Por ignorancia no haces, por ignorancia no das, por ignorancia no ofrendas, por ignorancia no oras, por ignorancia no perdonas, no amas, por ignorancia no predicas. Y podríamos decir: no, yo conozco mucho. Primer error, confías en ti. No, yo hago mucho, yo en mi casa, yo estoy entregado. Estás confiando de la manera equivocada. Estás haciendo todo en torno a ti o impulsado por ti. Hay ignorancia, hermanos, porque si realmente nosotros entendemos lo que estos judíos entendieron, que aquel Salvador era el Hijo de Dios, que fue crucificado, entregado por nuestra culpa, hermanos, podríamos decir: Señor, aquí estoy.
Estoy defectuoso, estoy bien sucio en pecado, mis pensamientos constantemente se pierden. Señor, me deleito en darme placer, siempre busco lo mío. En realidad no te busco de mañana, de tarde y de noche, pero aquí estoy. He entendido quién murió por mí. He entendido lo que tú vales, Señor. He entendido lo que ahora yo valgo por tu preciosa sangre. Pero por ignorancia no. Por ignorancia no, hermanos. Aunque Pedro les habla con valentía acerca de su pecado, es importante notar esto, hermanos. Él apacigua un poco la culpabilidad tan grande que puede hacer que las personas, si no terminan de escuchar el mensaje, se vayan a golpear, a suicidarse o algo así. Es importante notar para los predicadores y sobre todo los que usan el Facebook para defender la fe, que defender la fe no va a ayudar en absolutamente nada para salvación, hermanos. Solo abre la brecha, pero el mensaje del evangelio que trata de Jesús es lo que salva. Y ojo, quiero hacer aquí énfasis. Cada persona que piensa diferente a nosotros, o cada persona que no es cristiana, o cada persona que tiene la fe cristiana de una manera distinta, es un territorio de misión para nosotros. No es un campo de batalla, hermanos. Al contrario, tenemos que buscar como Pedro todo lo que se pueda dentro de la Biblia para convencer y que sean salvos. Se trata de la eternidad, hermanos, de las almas. Aunque en un principio todos salimos con machete y con pistola a querer defender porque somos los únicos que portamos la verdad, es un error. Hermanos, Pedro les habla con valentía acerca del pecado. Eso puede encender el fuego. En la calle nos hemos dado cuenta que algunos aprietan las mandíbulas y se enojan un poco cuando predicamos eso. Pero él jamás dijo: mugrosos, asquerosos, sucios, miserables, llenos de pudredumbre, ustedes asesinaron a Jesús. No lo hizo así. Eso ya lo hablamos aquí en confianza, hermanos. Pero Pedro no predicó así a los incrédulos. Él no les dijo eso. Ahora, asquerosos, miserables, desgraciados, crucificaron a mi Señor. No, de hecho, nota algo aquí. Él se relacionó con ellos como hermanos. ¿Han escuchado que algunos predicadores como yo, hermanos, en la calle a veces decimos hermanos a la gente incrédula? Y a algunos les prende un foco. ¿Por qué les dijo hermanos? Dime una cosa. Si somos predestinados por Dios para ser suyos, ¿quiere decir que ya somos sus hijos antes de ser salvos? Claro. Y la única vez que podemos notar, o creo que es la única, corríjanme si no, en donde el Señor dice que no llamemos hermanos a alguien, es aquellos que llamándose hermanos sean fornicarios, mentirosos, adúlteros. A esos no les llames hermanos. Pero ¿podríamos acaso al final del sermón decir: hermanos amados, los que han creído, vamos a orar? Claro que sí. Y Pedro lo hace, hermanos. Pedro les dice: hermanos, hermanos. Dice el versículo 17, ¿no? Mas ahora hermanos. Mas ahora hermanos. Pero es increíble. Nota el versículo 13 y 14. Hermanos, Pedro les ha acusado 2 veces de negar a Jesús. Y en un versículo adelante, el versículo 17, cuando dice hermanos por la ignorancia, es decir, no incluye ya la negativa, pero ahí está. O sea, 3 veces, hermanos. Y es algo de lo que Pedro también ha hecho. Te lo decía el domingo. Algunos podrían decir ahora: bueno, es que el hermano, el pastor o cualquier pastor, ni modo que él sea perfecto. Ni modo que él no cometa esto o aquello. Hermanos, Pedro era un pecador. Pedro negó al Señor 3 veces, pero a Dios le plació usarlo para hablarle al pueblo. Ningún predicador podría decir: es que yo estoy aquí porque el Señor me ha purificado a tal grado que puedo predicarte sin que a mí me atore un buen golpe antes. Ninguno. De hecho, muchas de las veces que estamos aquí predicando, el primer golpeado es el predicador. De hecho, la palabra que sale de nuestra boca llega primero a nuestros oídos, están a 1/4, hermanos, de la boca, y nos golpea. Y algunas veces podrías decir: bueno, tú predícate primero, ni que tú estés bien en esa área. Hermano, a Dios le ha placido usar un hombre miserable y asqueroso como yo para hablarte a ti, como cualquier otro predicador. Hermanos, Pedro está predicando en contra de algo que él mismo hizo en repetidas ocasiones.
Esto no quiere decir que entonces vamos a pecar, pues todos somos pecadores, ¿no? No, hermanos, sino que Pedro sabía, y de hecho eso lo contristaba aún más. Imagínate estar predicando de algo que él mismo cometió. Yo no me imagino a Pedro hablando, hermanos, todos aquí han negado y mataron. No, realmente Pedro está contristado por el principio de saber quién fue el que estuvo en la cruz, hermanos. ¿Por culpa de quién? Se habla mucho de aquellos que cometieron homicidios de manera indirecta o sin el deseo de matar, por accidente, ¿no? La gran carga. Hay un testimonio en el discipulado de matrimonios que pronto vamos a llevar a cabo, si Dios quiere, de una hermana que platica testimonio de que se distrae y su pequeño bebé muere, hermanos, por la distracción. Y ella siente la carga de la muerte de su bebé, aunque fue sin ganas, sin querer. Obviamente, ¿quién querría? Hay sentimientos de culpa horribles cuando alguien dispara un arma por accidente y mata a alguien. O aquellos que fueron negligentes y no actuaron para beneficio de alguien y muere. Y siempre hay culpa, en matrimonios hay muertes y culpan. Fue tu culpa, tú no hiciste, yo no hice. Hay carga siempre por la muerte de alguien. Hermanos, estoy seguro que Pedro está predicando sintiendo la carga de que Jesús murió en la cruz por culpa suya. Pero él entiende que no únicamente es suya, sino también es de los romanos, de los gentiles, de los judíos. Y está tratando de decirles, hermanos, matamos a Jesús. Matamos al siervo de Dios. Dice la porción B, por ignorancia lo habéis hecho. Pedro está reconociendo que ellos clamaron por la ejecución de Jesús en ignorancia al plan eterno de Dios. ¿Recuerdas lo que dice Hechos 2, hermanos? Versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Pedro está diciendo, hay ignorancia, amados. Es un sermón perfecto. Primeramente anuncia las verdades, después los castiga con la vara de la ley y después les trae un alivio en la gracia. Es impresionante, hermanos, lo que vamos a ver aquí, y es lo mismo que nos dice a ti y a mí el Señor. Si hay culpabilidad, todos nosotros somos cómplices, hermanos. Todos nosotros somos culpables de la muerte de Jesús, pero todos los que creen pueden recibir gracia y perdón. A los mismos asesinos. Hermanos, Pedro reconoce que ellos clamaron por la ejecución de Jesús, pero él les dice, fue por ignorancia al plan de Dios. Pero obviamente, hermanos, eso no los hace inocentes. Ellos les dice ignorantes, que la palabra ignorante tiene dos connotaciones. Una puede ser, ay chiquito, no sabías, no te preocupes, eres ignorante, ignorabas. Otra puede decir, qué ignorante eres. ¿No? Todo depende del tono y el contexto en el que se usa esa palabra. Pero Pedro le está hablando amorosamente. Él los ha acusado. Supongo que está viendo sus rostros compungidos por el mensaje. Eso hace el mensaje del evangelio en personas. Quisiéramos que fueran cientos cada vez que predicamos, pero a veces es uno. Pero con ese uno nos llenamos de gozo cuando predicamos la palabra y hay corazones rotos y sus miradas a lo lejos nos están llamando como ven, platícame más, llorando. Es hermoso, hermanos, lo que vemos cuando predicamos. Y Pedro dice, eras ignorante, pero tiene cuidado. Pedro está diciendo que son ignorantes, pero define cuidadosamente la naturaleza de su culpa. Aunque pecado es pecado, hermanos, si pecamos en ignorancia, sigue siendo pecado. Pero si pecamos en ignorancia, es muy diferente, hermanos, cuando pecamos en conocimiento pleno. Citaba lo que escribe el autor de Hebreos en cuanto a esto. Y hay una advertencia increíble. Dice, el que peca deliberadamente después de haber adquirido el conocimiento de la verdad. No quiero decir que los que pecan con ignorancia no se les toma por pecado. No, es pecado y son culpables. Hermanos, pero es muy diferente pecar sabiendo la verdad.
aún con toda esta culpabilidad, hermanos, aún con esto que acaba de Pedro decir y la ignorancia, dice la Biblia, así ha cumplido Dios su plan. Es impresionante, hermanos. Dice el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Quieres ver, hermano, la soberanía de una manera más impresionante aquí? Más absoluta. Ustedes lo han negado, ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron, ustedes son culpables, eran ignorantes de que realmente era Él, pero así con todo su pecado, con toda su maldad, con toda su culpa, Dios cumplió su plan. Eso es impresionante. Es como difícil de entender en nuestro cerebro finito, hermanos. Como que tienes la culpa, tú lo crucificas, tú lo matas, pero Dios cumple su plan. Algunos dirían, entonces Dios hizo que ellos pecaran. Hay algunos que dicen eso. Y insisto aquí mucho porque es un misterio, soberanía y responsabilidad no pueden unirse, y algunos de ustedes podrían confundir, no, pues yo pequé pues porque era la voluntad de Dios. O como he dicho antes, no, pues es que no fui a la reunión, hermano, porque la voluntad de Dios era que no fuera. Algo tenía que hacer yo en mi casa. Qué locura, eso no es. O cuando nosotros nos equivocamos en el camino, ignoramos la voluntad de Dios, hacemos la nuestra y agarramos al Señor y lo insertamos ahí en su voluntad. No, esta era la voluntad de Dios, hermano. Me encontré un perro atropellado, el dueño llorando, le prediqué, no, conoció de Dios, con razón desobedecí. No, hermanos, no sean como Jonás o van a padecer como Jonás. Quiere decir que en toda la ignorancia de estos hombres, desconociendo quién era Jesús, con su pecado, ayudaron a cumplir lo que Dios había escrito, hermanos. A pesar de todo lo mal que hicieron a Jesús, esto no cambió, ni alteró, ni sumó, ni quitó al plan de Dios. Escucha, absolutamente todo lo que ha de suceder está en el pleno conocimiento de Dios, y sin que tú te des cuenta vas a ayudar a cumplirlo. No porque necesite ayuda, sino tú participarás en el cumplimiento de lo que Dios ha escrito. Es soberano, hermanos. Su decreto es soberano. A pesar de todo lo mal que ellos hicieron, no cambió ni derrotó el plan de Dios. Algunos dicen que Dios perdió ahí. ¿Cómo Dios murió en la cruz? Perdió. Por eso lo resucitó. Como perdió en la cruz, le cambiaron el plan a Dios. Y bueno, Dios en su poder resucitó a Jesús. Todo absolutamente estaba escrito. Hemos dicho antes en la serie de Marcos, es como si Jesús fuera coloreando lo que ya estaba trazado. Todo en perfección, con reloj cronómetro perfecto, hermanos. Es lo que pasó con José, ¿verdad, hermanos? Mucho se predica de esto. José pudo decir a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. Y probablemente también José pensaba que las cosas habían salido mal. Mas vemos en la vida de José una confianza plena. No sé por qué estoy aquí, no sé por qué estoy padeciendo, por qué Dios me ha dejado tanto tiempo sufriendo. Lo único sé que mi Señor es fiel y mi Señor es soberano y un plan tiene. Y el mismo principio, hermanos, estaba obrando en la crucifixión de Jesús. ¿Ustedes creen que hicieron mal? ¿Ustedes creen que colgaron, que sacamos el contexto del plan de Dios? ¿Que han añadido o quitado o que frustraron la misión asesinando al profeta Juan el Bautista? ¿Ustedes creen que en realidad han afectado el plan? No, dice Pedro, ustedes lo han cumplido. Han cumplido lo que Dios ya había dicho que iba a suceder. Hermanos, este mismo principio que obra en la vida de José y en la crucifixión de Cristo, ¿sabes qué? Está obrando en nuestras vidas hoy también. Por eso Romanos 8:28, ve conmigo, quien no lo sepa de memoria, subráyalo y apréndelo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Cualquier situación, por muy mala que parezca, cualquier enfermedad, cualquier tropiezo, cualquier muerte, cualquier condición en tu vida, aún que sea lo peor de lo peor, nos va a ayudar a bien. Y si creemos esto, hermanos,
Si dejamos la ignorancia a un lado, vamos a poder vivir en plenitud bajo cualquier circunstancia. Todo nos ayuda bien. ¿Sí crees eso o no? ¿Todo nos ayuda bien? Todo, hermanos. Y de hecho, normalmente el Señor usa de la aflicción y de derrumbar tus pilares para que ahí ahora sí te cojas de Él. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Eso es lo que hace Dios. Del versículo 19 al 21 vemos que Pedro los llama al arrepentimiento, hermanos. Así que no puede ser comprendido a menos de que leas lo que acabamos de leer. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. Así que tiene muchísimo. Recordamos hacia atrás, hermanos, lo que acabamos de pasar. Jesús es el siervo, Jesús es el profeta, Jesús es el Mesías, Jesús ustedes lo mataron, Jesús es Dios. Jesús no fue derrotado, cumplió el plan de Dios. Estos hombres están vueltos locos, hermanos, diciendo, ¿qué? Es decir, no somos unos títeres. No nos ha manipulado Dios como muñecos, como títeres, como robots para cumplir. Nosotros en nuestra conciencia hicimos el mal. En nuestra propia conciencia hicimos el mal. No quisimos hacer el bien. Mas sin embargo, al que nosotros le hacemos el mal, el cual es el Hijo de Dios, el Mesías, el que esperábamos de miles y miles de años antes, ¿nos está ahora perdonando? Eso es lo mismo que nos dice el Señor hoy. A Jesús que yo ignoro, porque en ocasiones, hermanos, pensamos que adoramos a Jesús por las cosas que hacemos conforme a lo que yo creo que es correcto. Pero Jesús es abrazado, hermanos, y bien estimado y adorado únicamente en el contexto de su iglesia. A menos de que estés en condición de no poder congregarte, de no poder perseverar con la iglesia. Aunque eso es un peso porque interfiere con mis muchos planes necesarios. Es que no entiende, el Señor no entiende, no dices, ¿verdad? Dice, es que los hermanos, el pastor no entiende. Tengo yo tantas cosas, tantos compromisos, tantas cosas. Quiero decirte que lo que yo no entiendo, el Señor tampoco. Y aquel día frente a frente le diremos, es que Señor, es que tú sabes que el otro, que esto, que hice, que deshice, que sume, no me importa. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Pero aunque nosotros en una vida miserable, rebelde, irreverente, llenos de maldición, de malos deseos, hermanos, de adulterio, de odio, de celos, de murmuración al cuerpo, de no servir, de no ser generosos, hermanos, de un sinnúmero de cosas, que ignoramos de muchas cosas, hermanos, en el apoyar la obra, pensar en misioneros, en ver a los hermanos que tienen un don para extender el reino, amar, procurar, orar, hermanos, vaciar los bolsillos, el dinero también tiene que ver con la obra de Dios. Tanto criticamos el diezmo, ¿verdad? Que no es actividad cristiana, pero nosotros en ocasiones ni el 2% damos. Tanto hablamos de oración y tanto aconsejamos y nosotros no damos, hermanos. Realmente si nos vemos al espejo, desnudos delante de Dios, estamos reprobados. Todos, hermanos, aquí diríamos, Señor, estoy reprobado. Y si en realidad la gracia de Dios nos ha tocado, nos dolerá y nos va a contristar el corazón. Señor, yo no merezco estar en un cuerpo en donde tu palabra se predica. Yo no merezco, Señor, tener salud. Yo no merezco tener sabiduría, un trabajo, sustento, techo, comida, respirar libremente, deglutir sin ninguna obstrucción, hasta ir al baño. Yo no merezco, Señor. Pero con todo y eso, entendemos que la gracia de Dios es tan grande que te dice, ven, yo sé cómo tú eres, pero ven, ven. Y es el llamado que Pedro está haciendo a estos hombres miserables, mugrosos, pecadores, que negaron a Jesús y lo asesinaron. Vengan. ¿Qué? Hermanos, si podríamos ilustrar esto, ellos se iban tristes hacia afuera, lo matamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser destruidos por Dios. Asesinamos al que da la vida. ¡Ey! Regrésense, todavía no he terminado. A ese mismo Dios que ustedes han puesto en la cruz, ese mismo Dios les ofrece el perdón. Y les dice Pedro, arrepiéntanse y conviértanse
para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo, de que habló Dios por boca de sus profetas. Hermanos, así como en el sermón de Hechos 2:38 del Pentecostés, Pedro nuevamente dice, así que arrepentíos. Y hoy pido a Dios que me ayude a poder definir un poco mejor de lo que a lo mejor entendemos de arrepentimiento. Pedro llama a la multitud que se arrepientan. ¿Y sabes cómo podríamos entender, hermanos, en nuestras mentes finitas arrepentimiento? Él les dijo que se dieran vuelta de su manera de pensar y sus acciones. Dense vuelta, revístanse del nuevo hombre, entiendan, ay perdón, pero ¿cómo? ¿Soy acepto? ¿Puedo entrar a su reino en condición miserable como la mía? Puedes entrar, así de sucio, aunque yo lo he negado, aunque yo le he asesinado, ¿puedo entrar? Puedes entrar. Deja esa suciedad y vuélvete. Y Pedro nuevamente les habló, hermanos, acerca de su pecado, pero no solo quería hacerles sentir mal. Eso es en donde a veces nos detenemos, hermano. Tú te detienes, hermana, hermano, ahí, en sentirte mal y golpear. Pero el propósito no es ese. El propósito también es animarles a arrepentirse y creer. Cuando el mensaje del evangelio no está completo, únicamente nos golpea, nos hace sentir mal, lloramos aquí, nos salimos, ay Señor, miserable, sucio. Y hace cuenta que nos convertimos en las señoras que se sientan hasta adelante en la iglesia católica romana. ¿Por qué llora, señora? No sé, pero aquí la Virgencita. No saben ni por qué están llorando, pero tienen una carga que no pueden con ella. De la misma manera, si tú y yo no entendemos el mensaje del evangelio completo, solamente vamos a sufrir sin tener un cambio. Solamente dolor, hermanos. Pero Él les dice que den vuelta a su manera de pensar. Y Pedro, hermano, es muy claro en este mensaje. El propósito no es solo hundirlos. El propósito es, después de tenerlos en el suelo, levantarlos y animarlos a que se arrepientan y crean, hermanos. Esto en el contexto aún que crean en el poder de aquel que ha sanado al cojo. Porque necesitamos en la carne ver ese tipo de cosas. No solo les anima a creer, sino les ha desmenuzado perfectamente bien en quién deben de creer, y tienen todo lo necesario para estar en paz. Tú tienes todo lo necesario para creer en un Dios todopoderoso también. Él les dijo, han hecho mal. Hermanos, arrepentirse, escucha bien y que te quede bien claro, no es sentirse triste. Eso puede ser remordimiento. Arrepentirse no es sentirse triste. Arrepentirse no es venir aquí a la iglesia con cara de amargura porque Cristo fue crucificado. No, hermanos, al contrario, si entendemos que ha resucitado tenemos gozo porque hay esperanza. Arrepentirse podríamos resumirlo en el hecho de darse la vuelta. Arrepentirse es darse la vuelta a otro lugar. Y así como lo usa en el capítulo 2, hermanos, aquí también Pedro hizo que el arrepentir fuera una palabra de esperanza. No, arrepiéntete, pecador, y se van. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? Deja de verte a ti. Deja de ver lo que has hecho, la maldad, la pudredumbre. Ya está ahí crucificado. Ahora voltea a ver hacia la resurrección. Voltea hacia otro lado. Cree que tu cárcel ha sido abierta, que las cadenas se han ido, hermano, que has sido libertado del poder del pecado, de Satanás y de ti mismo. Cree que puedes hacer cosas para su gloria. Arrepiéntete de pensar que no. Arrepiéntete de pensar que esto, hermanos, es todo lo que es el cristianismo. Algo religioso como, no sé, nuestras presunciones aquí entre nosotros son, no, hermano, oré 2 veces por un enfermo en la semana y compartí ahí en el trabajo a un señor. O sea, tratamos de sacar algunas pizcas de las morusas que le damos al Señor. Qué asco, hermanos. Teniendo un banquete tan grande, nos damos con las puras migajas que los mismos perros comen de la mesa de sus amos. Arrepentimiento es voltear a ver el glorioso evangelio, el poder tan grande, y dejarnos, hermanos, de tantas cosas que no son probablemente pecado, pero tampoco son para la eternidad.
Él les dijo que ellos habían hecho mal, como yo te lo he dicho muchas veces, como la misma palabra te lo dice, pero a la vez les dijo que podían dar vuelta y llegar a estar bien con Dios. Y ese es el sentir de venir al culto. Tú llegas mal, llegas cargado. Algunos discutieron en la mañana, algunos están preocupados por las deudas, por pagar, por hacer, por la cocina. Dejé la olla prendida, no le dejé comida al perro. Mañana tengo un asunto pendiente, tengo preocupación de lo que pasa la siguiente semana. Cargado. Pero aquí llegas, puedes recordar que esas cargas fueron puestas en Jesús. Ser libre en ese momento, arrepentirte y voltear a ver a Dios para toda esperanza que tú necesitas. Si no únicamente venimos aquí a escuchar y ya no, venimos a ser alimentados, hermanos. Si tú eres de los que ha venido tiempo tras tiempo tras tiempo igual, o solo hay pequeñas pizcas de un cambio, es porque no te has arrepentido, mi amado hermano, mi amada hermana. Arrepentimiento no es solo sentirte mal, sino es voltear al Señor y ver el cómo sí, no el cómo no. ¿Cómo podré amar a mis hermanos? ¿Cómo podré servir con mis hermanos? ¿Cómo podré ser más generoso? ¿Cómo podré perseverar en las reuniones? ¿Qué podré hacer para la gloria de mi Dios? No es algo que sucede en automático, hermanos. Las cosas de la obra de Dios no son como tal un sentimiento. Ni tú ni yo sentimos ganas de ir a la oración, al discipulado. No, hermanos, de orar, de ayunar, de dar a la obra. No hay ganas. Son acciones que son detonadas por la obediencia a Dios. No es que, ay, mira los hermanos, ay no, cuánto gozo ellos tienen ahí, y lo hacen naturalmente, ni les pesa. No, es que si estuvieran en mi lugar, si estuvieran en mi trabajo, si vivieran donde yo vivo, si estuvieran en mi condición, no, pues ellos también a lo mejor lo harían mal. Creo que todos vamos en contra de la corriente, mis amados hermanos. Es la verdad, no es natural el responder a la obra de Dios, no es natural, hermanos. Lo natural es no responder. Y el arrepentimiento, hermanos, no es solo esto, estar triste, oh, no lo hago, y que te vayas triste hoy, es lo que menos quiero, y lo que menos quiere Dios. Sino hoy el Señor en su infinita gracia y su amor nos dice, está bien, yo sé quién tú eres, tú sabes quién eres, pero te invito a que voltees a mí y estés en paz conmigo. Te invito a que puedas amarme sobre todas las cosas, aún sobre ti. Te invito a que me ames más que a tu padre, más que a tu madre, más que a tus hijos, a tu esposa primeramente, a tus hijos, a tu esposo, más que a tu trabajo, más que a tu dinero, más que a tus deudas, más que a tu descanso. Te invito, puedes hacerlo. Hermanos, no únicamente hay una gracia como tal para salvación, sino hay una gracia para cada obra que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Siempre, siempre, hermanos. Pedro les dijo, han hecho mal, pero pueden darse vuelta y llegar a estar bien con Dios. Dirías tú, ¿a poco? He sido el peor esposo, el peor gobernante de mi casa, la peor mujer. No he sido el hombre que debe de dar protección. Al contrario, mi mujer es más ruda que yo, más fuerte que yo. Ni me atrevo a discipularla porque si no me agarra moquetazos verbales. Quiero decirte que lo único que estamos logrando es ir en contra de Dios. Si tú eres un hermano que no se preocupa por discipular a su esposa, a sus hijos, por cualquier motivo, tú estás en rebelión con Dios. Si tú eres una hermana que aparenta piedad, pero todo el día está sobre tu esposo gobernándolo, tú tienes problemas con Dios. El asunto no es con tu esposo, con tu esposa, el asunto es con Dios. Si tú eres un niño, un joven, negligente, rebelde, que no obedece, que no escucha consejo, tu problema es con Dios. A fin de cuentas, al único que le vamos a dar cuentas es a Él. Así que humillémonos, hermanos, y alcancemos el socorro en el Señor y vayamos humildemente escuchando el mensaje, viéndolo a Él. Se necesita humildad, decíamos en la mañana en el discipulado de Proverbios, devocional de Proverbios, perdón. ¿Y cómo puedo yo bíblicamente hablar de que el arrepentimiento es esto? Porque la siguiente porción de este versículo, hermanos, dice, y convertíos. Y convertíos. Y es muy importante esta palabra aquí, hermanos. Si vas a un diccionario, la palabra convertir dice cambiar o transformar una cosa en otra distinta. Me fascina, hermanos. No es algo como casi, es un cambio completo. Y no hablo de un cambio, hermanos, meramente hablando de moralidad. Hablo que en realidad haya una conversión. Aquí lo importante es
que la culpabilidad o la obra de acción es a ellos. Y conviértanse ustedes. Conviértanse. Hagan todo lo posible de llenarse de Dios. Es que tengo pensamientos, hermanos, muy pecaminosos. Llénate de la palabra de Dios. Es que tengo angustia y terror. Ve las promesas y ora a tu Dios. Es que me siento como frío, como que me estoy alejando de la iglesia. Pues súmate, te estamos esperando. Conviértete. Estás frente a la computadora a punto de pecar, apágala o véndela, rómpela. Estás a punto de airar y pecar y pelear, vete de ahí, huye. Estás a punto de caer en pasión juvenil, no únicamente los jóvenes, todos nosotros, fornicación o adulterio o esas cosas, corre. El apóstol Pablo dice, huye, porque vas a caer. Estás a punto de decir, no voy a ir al culto, no voy a orar. Levántate y vence tu carne asquerosa que te quiere detener. Conviértete. Y Pedro sabe de la necesidad de conversión, hermanos, de la obra de Dios. Pedro sabe que el hombre es responsable de su rebeldía, de su negligencia. No quiere decir que en el hombre siempre ha sido la culpa del hombre el cambiar o no cambiar. No, el hombre no puede cambiar. Pero ahora, a este que negamos, a este que matamos, a este que crucificamos, este que resucitó, ahora nos ha dado la gracia para poder. Antes podía pecar o no podía pecar. Ahora mi situación como creyente es distinta. Puedo pecar, pero no debo de pecar. Es decir, me ha dado vida. Ahora puedo ver, ahora puedo escuchar, ahora puedo obrar, hermanos. Ser cristiano no únicamente es darle la vuelta a la hoja. Ya, olvido lo que pasó ayer, voy a esforzarme. No, hermanos. Ser cristiano es ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Aborrecer lo viejo, lo que quedó atrás. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice eso. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si tienes que repetírtelo, repítelo. Y si tienes alguien en tu casa que te recuerde, porque tú eres y tú no haces y tú lo otro. Las cosas viejas pasaron, pero hace 2 minutos lo hiciste. Hace 2 minutos ya no. Y hazlo. Créetela, que Cristo murió por ti. Cree que Él te ha dado el poder para actuar, para vivir, para darle gloria a su nombre. Cree que vales la sangre del Cordero. Si tú eres en el mundo por tu familia, tu esposo, tus hijos, valuado en 0, para el Dios Todopoderoso eres valuado en sobremanera. La sangre del Cordero, cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que hoy se congregan en el mundo, hermanos, valen la sangre de Jesús. Y hay poder en la sangre de Jesús, hermanos. Un comentarista de apellido Boyce dice que convertir, o la traducción sería mucho mejor, el volver hacia Dios. Pero aún mejor sería huir a Dios. Huir a Dios. Señor, tengo que correr contigo, solo en ti estoy seguro. Y esto lo conecta con la imagen, hermanos, de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento. Y piensa que Pedro les dice que huyeran a Jesús, así como aquel pueblo huía a un lugar seguro. El convertirnos o el huir a Jesús es como aquellos que corrieron el día que pasaría la muerte por los primogénitos. Y corrieron y se encerraron en sus casas, cubiertos los dinteles por sangre. Eso es lo que dice, hermanos. Ahora, si alguien tiene dificultad para entender, pero ¿cómo huyo a Jesús? ¿Cómo hago? Hermano, haz las obras de santidad. Persevera en la comunión. Es necesario, no solo es un capricho de los pastores. Vengan, ya dije que el buzón está cerrado toda la semana, hermanos. Solo el domingo está abierto. Vengan, hermanos, es por tu alma, es por ti. Persevera en la comunión, persevera en la oración, persevera en las obras, persevera en el servicio. Hay dones en multitud de cada uno de nosotros para la edificación de la iglesia. Y quien está aquí, quien nos reúne, hermanos, es el mismo Señor Jesús. ¿Tú eres cuerpo de la iglesia? Tu cabeza es Cristo. Tu cabeza es Cristo. Y sabemos que no lo vemos. Sabemos que aún no lo sentimos. Sabemos que aún aquí podríamos tomarlo como un día que venimos y nos vamos. Pero hay poder aquí, hermanos. ¿Recuerdas el Señor en la última cena? Oh, cuánto he anhelado este momento. ¿Qué momento, hermanos? El momento de congregarse con sus discípulos. Asimismo el Señor sigue regocijándose en ver que después de 2000 años la iglesia está congregándose juntos, hermanos. Es una locura ir en contra de la iglesia, es ir en contra de Cristo mismo, hermanos. Al huir ese refugio, añade, ya vamos a terminar, en la porción C, un para.
Escucha bien, la salvación es por gracia. El antídoto no existía, pero el antídoto fue dado. ¿Ok? Y nosotros lo suministramos. El antídoto no existía, aunque nosotros tomáramos una jeringa y pusiéramos aire o agua o cualquier símil, no sucede. El antídoto lo dio el Señor. Nosotros lo suministramos, hermanos. Y dice esta porción, para que sean borrados sus pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Es decir, o sea que no me arrepiento y no me convierto y no son borrados mis pecados, pues ¿qué no es por gracia entonces? Es que el Señor no está diciendo que nosotros colaboramos como tal en la salvación, sino dice que la misma gracia poderosa que salva, transforma. Y hay unos beneficios que quiero hablarles rápidamente, los repetiré el próximo domingo también. Para que sean borrados vuestros pecados, es el primer beneficio de arrepentimiento, hermanos, que Pedro les presenta. Es decir, el primer beneficio para ti y para mí es, arrepiéntete y conviértete, tus pecados son borrados, hermanos. Si entendemos la eternidad y entendemos que los pecados nos llevan al infierno, nuestra vida pecaminosa, nuestra esencia como tal natural es digna de infierno, imagínate que ya no hay pecados. Si tú te arrepientes, te conviertes, tus pecados son borrados, hermanos. El que se arrepiente y se convierte, le son perdonados sus pecados y el récord mismo de ellos es borrado. Algunos dan el ejemplo de que al borrar es como cuando en tu computadora pones seleccionar todo, ¡pum! Y borras. Dices, ¡ah! Borré todo. Pero pon control Z y se vuelve a poner ahí. Es un mal ejemplo. En realidad, cuando dice borrado, tiene la idea de limpiar una tinta en un documento. Y tinta en el mundo antiguo, hermanos, la tinta en el mundo antiguo no contenía ningún ácido ni alcohol, no se aferraba al papel como tal. Entonces, simplemente por el tipo de papel, o lo que hacían papel, con algo húmedo, lo limpiaban y quedaba limpio. Ya no había manera en realidad de volverlo a rescatar. En la computadora hay maneras. Y cuando dice borrado, es borrado en totalidad. Aunque tu memoria no se va, creo que es un regalo de Dios que mi memoria no se vaya, porque si yo recuerdo cómo el Señor pudo salvarme a pesar de quien yo era, hermano, eso me ayuda muchísimo a agradecerle a Él por todo y entregarme a Él por completo. Si lo hubiera olvidado, hermano, yo no hubiera logrado servirle. Pero al recordar de dónde me ha sacado y lo que ha hecho, eso me ayuda mucho a ver su poder, su gracia, su misericordia, su amor. Algunos que quieren ver mucho el amor de Dios en las obras de las personas, no, ve el amor de Dios en haberte perdonado. Cuando dice borrar pecados, dice completamente, aunque tú no los olvides, aunque tu esposo y tu esposa no los olvide, aunque nuestras hermanas amadas nos los recuerden en un pleito, pecados de hace 10 años. Y acuérdate cuando eras soltero que dijiste, el Señor lo borró. No es como nuestras discusiones que sacamos cosas pasadas, hermanos, de nuestros hijos. No, cuando Él lo borró, no se le ha olvidado, simplemente no lo recuerda, hermanos, metros y metros bajo tierra en el fondo del mar. Lo borra por completo. Eso es limpiarte por completo. No te quita tu mente, no te borra la memoria, pero Él no toma en cuenta, hermanos, tu pecado. El que sea, qué bendición saber que aunque el mundo no me perdone, el Señor me ha perdonado, borrando de su lista en el juicio mis pecados, porque la puso sobre Jesús. Pedro les dijo, hermanos, que Dios limpiaría su récord de pecados, y hoy el Señor mismo también te dice a ti que Él limpia por completo todos tus pecados, aún los que hoy hicimos, hermanos. Aún los que en este momento podríamos hacer por aburrimiento, por cansancio, porque hay el predicador que ya se calla, ya lleva 1 hora, 20 minutos. Aún eso te lo perdona el Señor. Arrepiéntete y conviértete. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es el segundo beneficio de arrepentirse y convertirse a Dios, hermanos. ¿El primero cuál es? El segundo es arrepentirse y convertirse, es que vengan tiempos de refrigerio. Esto no es un trueque, no es me porto bien para que Dios me bendiga. Algunos que se dicen cristianos se mueven así. No es así, aunque lo vemos, hermanos. Lo vemos. Aquellos que sirven a Dios y que están arriesgando su tiempo, su vida, su descanso, ven que Dios envía tiempos de refrigerio de una manera sorprendente, hermanos. El hablar de tiempos de refrigerio, hermanos, Pedro se refiere al tiempo cuando el Señor Jesús regrese.
y gobierne una tierra nueva por siempre con su iglesia, con su pueblo, por la eternidad, en donde ya no habrá dolor, ni llanto, ni aburrimiento, ni culpa, sino solo un deseo de adorar al Señor por la eternidad. Y aún ese deseo será dado por Él, para que no te preocupes. ¿Cómo lo voy a adorar tanto tiempo? ¿Cómo no me voy a aburrir? ¿Y qué haremos ahí? Ayer mis hijos me decían platicando de eso. ¿Pero qué habrá para no aburrirnos? Cristo. ¿Y qué nos sostendrá nuestros ojos para gozarnos? Cristo. Solo Cristo. ¿Pero por qué ahora no? Porque ahora hay pecado en mí. Pero en ese momento ya no habrá, hermanos. Y Cristo será el todo. Si aún los ángeles, que en el contexto bíblico son los más apegados a Él, se tapan sus ojitos y sus piecitos, nosotros estaremos ahí viéndolo. Ya no en parte, sino ahora lo conoceremos, casi como Él nos conoce a nosotros. Y es tan hermoso el Rey, hermanos. Es tan hermoso el Señor, es tan hermoso y tan perfecto su plan, que estaremos boquiabiertos por la eternidad. Y no te preocupes por tus ídolos. Mi mamá, mi papá, mis hijos, mis hermanos, mi coche, mi casa, tanto trabajo que me ha costado tener el puesto que tengo. Nada de eso existirá, porque todos los ídolos serán quitados por el Rey, para que nuestros ojos sean puestos en Él. Lo asombroso es que tú y yo, pecadores, rebeldes, estaremos ahí solo por la fe, hermanos, completamente cambiados. El hablar de tiempos de refrigerio se refiere a esto, Pedro, hermanos, para que Él envíe a Jesucristo. Y así implica, hermanos, que los tiempos de refrigerio vendrán con el Señor al final de todo esto. Que el Padre enviará de vuelta a Jesús en gloria, hermanos. Y Pedro hace claro que el Señor Jesús se iba a quedar en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y también hace claro cómo el arrepentimiento aún puede traer de vuelta al pueblo de Israel que una vez lo negó. Dice que Dios les dio un espíritu de estupor. Insisto, hermanos, el pueblo de Israel es un asunto ahorita. Ok, no tienes que ir a Israel a besar una bandera o el muro de los lamentos para estar en Dios. Tú aquí sentado aún en tu baño de tu casa, puedes estar en la presencia del Señor. Israel es pueblo de Israel religioso, nosotros somos la iglesia, juntos un solo cuerpo. Al final de todo esto, hermanos, y Pedro esencialmente ofrece a Israel la oportunidad de regresar a Jesús. Pedro ofrece el arrepentimiento que es por la fe, hermanos. Y eso va a pasar antes de que el Señor regrese. Vayamos rápido, hermanos, a Romanos capítulo 11, que no los quiero dejar solo ahí. Digo, hemos visto que el libro de Romanos, a diferencia de los evangelios, pues nos lleva de un lugar a otro por urgencia. 11:25, fíjate bien lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Escucha, si tú crees que tú eres Israel y que el único pueblo será salvo de ser Israel, estás en el error del mundo. Está hablando de Israel religioso y los gentiles, la iglesia somos nosotros, aunque somos un solo cuerpo, insisto. Dice, endurecimiento en parte, ¿hasta cuándo, hermanos? Léelo en voz alta, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que toda la iglesia de Cristo, elegidos desde antes de la fundación del mundo, sean salvos. En ese momento entra la plenitud de los gentiles. Al mismo tiempo, hermanos, no vendrá Jesús y luego se irá y regresará. Ese momento sucederá cuando todos los que han de ser salvos lo sean. Y el mismo Israel, religioso hasta el tope, hermanos, que están llenos de liturgias y de actos para ganar la salvación, sus rodillas se doblarán y por la fe alcanzarán salvación. Solo por la fe, por la gracia de Dios y a través del mensaje del evangelio, hermanos. Dice el versículo 26, una vez que la iglesia sea salvada, hermanos, los gentiles, luego todo Israel será salvo. No está hablando ni de todo el mundo de los gentiles, ni de todo el mundo de Israel. Es decir, no vamos a ver a todos absolutamente los de Israel, sino habla de los elegidos. Es como cuando Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Entonces algunos dicen, ¿todo el mundo irá al cielo? El católico romano dice, ¿todos van al cielo? No, hermanos, cuando dice mundo, habla de que tú y yo estábamos en el mundo también.
Y cuando habla aquí de todos los gentiles, no habla de todos los gentiles. Y cuando habla del pueblo de Israel, todo el pueblo no dice que todos los israelitas, sino todos los que puedan estar ahí, que sean para salvación. Dice, vendrá de Sión el libertador, por segunda vez el Señor Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y esto es lo que está diciendo Pedro, hermanos. Y en otro sentido de este pasaje, hermanos, para despedirnos hoy, aunque también es glorioso, no solo del tiempo de refrigerio de la venida, que es el verdadero tiempo de refrigerio y de descanso para ti y para mí. No habrá necesidad de trabajar, hermano, y sudar para obtener dinero. No habrá lujuria, no habrá vanidad, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, enemistades, pleitos. No habrá nada, solo amor en la presencia del Dios que es amor. También Dios, hermanos, nos envía muchas bendiciones hoy en día. Cuando tú te conviertes y te arrepientes, ves en sobremanera la mano de Dios actuando en tu vida. Y nosotros debemos orar también y confiar en Dios por tiempos de avivamiento y refrigerio. Hermanos, orar por tiempos de avivamiento no es llegar a una locura aquí extrema, extraña. Es orar para que cada uno que forma parte del cuerpo de Cristo actúe en obediencia. Porque aquí tenemos, hermanos, gente que son muy buenos en las relaciones interpersonales. Tenemos gente que enseña muy bien. Tenemos gente que tiene capacidad económica para aportar y sostener a algunos hermanos que vayan a servir. Tenemos otros que oran con fervor de mañana, de madrugada. Tenemos otros que administran muy bien. Tenemos otros que cocinan muy bien. Tenemos otros que evangelizan muy bien, que predican muy bien. Es todo un cuerpo que funciona, hermanos, junto para la gloria de Dios. Nosotros debemos orar por eso. Señor, te pido por mi vida que yo como un miembro sea activo, que no sea como un callo, como un miembro engangrenado que solo pesa, que solo carga, que solo trae mal olor, que solo trae dolor. Señor, avívame. Señor, quiero funcionar, quiero brillar a Jesús a través de mí. Quiero obrar. Tenemos que orar, hermanos, por esos tiempos de refrigerio. Es un tiempo de refrigerio que toda la iglesia sea puntual, que toda la iglesia venga a la reunión de oración, que toda la iglesia se disipule con la palabra que Dios nos da aquí, hermanos. Es necesario que la iglesia camine, funcione, que sirva, hermanos. Son tiempos de refrigerio. Debemos de orar y confiar en Dios por tiempos de refrigerio. Amén. Próximo domingo estudiaremos acerca de los peligros o las advertencias de rechazar a Jesús. Oremos a nuestro Dios para recibir ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por lo que recibimos para poder estar alertas, despiertos. Pues nuestra carne, amado Señor, fácilmente se distrae y se cansa con tus cosas, mas no con otras, Señor. Gracias por habernos ayudado en nuestras debilidades. Gracias por habernos permitido estar aquí. Gracias, Padre, porque es tan poderosa tu ley, que aunque nosotros pudiéramos hacer un tanto resistencia, esta penetrará. Gracias porque nuestros pequeñitos, aún los bebés de esta iglesia, Señor, aunque bien no entienden del todo, han escuchado tu palabra, Señor, y en el momento justo dará fruto. Probablemente lo que es aburrido para algunos se convertirá en un gozo, Señor, y agradecerán el haber estado aquí y escuchado tu palabra, Señor. Señor, derroca en nosotros por completo esas barreras de orgullo, de soberbia, de cansancio, Señor, de envidia, Señor, de celos, de contienda, Señor, de vanagloria. Te ruego, Señor, que nos hagas más como Jesús, que amemos al que no nos ama, que bendigamos al que nos maldice, Señor, que sirvamos a aquellos que no son dignos de nuestro servicio, y que todo en nuestra mente y en nuestra práctica sea enfocado, Señor, en ti.
Que nuestros ojos sean puestos en ti, así si los demás nos fallan, si los demás nos ofenden, si los demás nos abandonan, Señor, tendremos la mirada puesta en aquel que es el consumador, el autor y el perfecto de la fe. Y que ese gozo que fue puesto delante de ti, Señor Jesús, sea puesto delante de nosotros en aquellos tiempos de refrigerio que vendrán. Arráncanos del amor al mundo, Señor. Que aún, Señor, muchos entre nosotros lo hacemos a manera de rebeldía. Señor, te pido, Padre, que arranques de nosotros toda esa horrenda iniquidad. Todo ese deseo, Señor, de golpear tu cuerpo. Todo ese deseo de no apoyar, amado Señor, sino por el contrario, danos amor por este cuerpo, el cual tú nos has puesto hasta hoy. Danos deseo de edificarlo y no de destruirlo, Señor. Danos el deseo de sumar, y aun cuando nuestra carne se opone por orgullo y por cosas tan simples, seamos humillados, Señor, y confesemos nuestro mal para ser sanados, Señor. Te pido que hoy, de una manera sobrenatural y poderosa, te lo ruego, Señor, que a todos nos lleves, amado Señor, al arrepentimiento verdadero. Guíanos tú, Señor. Guíanos tú como tú quieras, bendito Dios. Hemos pronunciado tu palabra, Señor, y creemos que tú harás, Señor. Padre, que los tiempos de refrigerio vengan pronto, Señor, de una manera oportuna y no cuando nuestro corazón esté latiendo cada vez más lento, sino ahora, Señor, ahora que estamos sanos, que estamos en plenitud, Señor, que hay jóvenes entre nosotros, Señor, que sea ahora cuando haya una conversión verdadera, Señor, y lo que antes no se veía de nosotros ahora se vea. Te ruego, Señor, que no sea un día más en donde las cosas siguen igual y como que escondemos el rostro de ti, te estimamos poco y nos cubrimos tras aquellos que sí están, Señor, perseverando. Que cada uno de nosotros sienta carga y que esa carga, amado Señor, que se acumule, sean por aquellas cosas que estimamos tanto, que no son para la gloria tuya. Y una vez que seamos derrumbados, pecho tierra, Señor, boca en el polvo, ahí veamos, amado Señor, tu cruz resplandeciente y tu voz escuchando que vayamos a ti a dejar cargas, Señor, y descansemos en ti, Señor. Sana hoy a tu pueblo, Señor. Edifica, Señor. Sostén a la viuda, a la sola, Señor, al huérfano, a los hermanos cansados, aquellos que están perseverando en ser gobernantes de sus hogares, aquellas hermanas que en realidad mortifican su carne sin hipocresías. Señor, humilla a aquellos, Dios amado, que han cambiado tu obra por cualquier cosa, Señor, aún las que parecen ser necesarias, que lo dejarán de ser en cualquier momento. Y exalta tu nombre a través nuestro, Señor. Damos a ti la gloria y toda la honra, Señor, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermano.